El equipo de Chihuahua, conformado por Ricardo Yáñez Hermosillo, José Raúl Fernández Parra, Mariana Ramírez Almanza, Gustavo Mendoza Hernández y su servidor Mauricio González González, les vamos a explicar las reglas de origen en la industria automotriz ante el TEMEC. El presente proyecto se ha realizado con el fin de abordar temas de relevancia acerca del TEMEC y la industria automotriz. Asimismo, hacer una comparación con el Telecán con respecto a la mencionada industria en cuanto a reglas de origen se refiere. Daremos datos estadísticos acerca de la industria automotriz en México y la importancia que tiene con los otros mercados que también forman parte de este tratado. De igual manera, se mencionarán las áreas en donde las modificaciones del tratado en el sector tendrán un mayor impacto, como lo pueden ser la inversión extranjera y la generación de empleos para México. Bueno, pasando a la comparación entre las reglas de origen entre el Telecán y el TEMEC, tenemos 4 industrias principales en las cuales influye. Por principio de cuentas, se tiene una modificación en contenido específico de autopartes. Esto se puede mostrar al final del tratado en la sección de tablas, esto en el TEMEC. De la partida 8701-8710 se sube de un 65.5% a 75% de BCR en tractores, de 8703 al punto 10, 50% si es por método de costo neto, 60% si es por valor de transacción. Esto para automóviles de turismo. Finalmente, el más alto, yendo de un 85% máximo para pasajeros, vehículos de pasajeros, camiones y autopartes. Por el lado del valor de contenido laboral, un término introducido en el TEMEC, se tiene que para un vehículo de pasajeros, el 40% del valor del vehículo tiene que ser fabricado en plantas en donde se gane $16 la hora, y para camión ligero este sube a 45%. En términos de acero y aluminio, se requiere que los vehículos de pasajeros y camiones ligeros tengan el 70% de estos materiales, que siendo originarios de Norteamérica. Finalmente, para pasar al valor de contenido regional, en camiones pesados y sus partes, que va desde un 50% hasta un 80%, dependiendo si es por costo neto o por valor de transacción en cuanto a su cálculo, siendo este progresivo hasta el año 2027. Ahora, hablando sobre la situación actual en lo que es la estructura de la industria automotriz. Actualmente en México y en otros países se maneja por niveles, empezando por lo que son las ensambladoras, es decir, las empresas como Nissan, Ford, entre otras, mundialmente conocidas. Estas tienen proveedores de nivel 1, es decir, empresas que se enfocan en la producción de lo que son los asientos o la carrocería. Estas a su vez tienen proveedores de nivel T2, es decir, partes como la fabricación de motores y todo lo necesario para producir esto. Y por último, los niveles de semiconductores, es decir, las partes principales para la producción de todo esto anteriormente. Por consiguiente, tenemos las principales exportaciones de los productos de la industria automotriz, ya sea para Estados Unidos y para Canadá. La industria automotriz tiene un papel muy importante y estratégico en la economía de México. Esta cuenta con grandes ventajas competitivas a nivel mundial, una amplia proveeduría, una alta oferta de mano de obra calificada, una posición estratégica con grandes privilegios debido a la frontera y a la cercanía con los países de Estados Unidos y con Canadá. México obtuvo el primer lugar en crecimiento de exportaciones de productos automotrices en el año 2018, según datos de la OMC, y también del total de las exportaciones que México realiza en el sector automotriz, el 70.6% fue dirigido al mercado estadounidense, el 8.2% al mercado alemán y con el 5.9% tenemos al mercado canadiense. En la siguiente tabla podemos ver cuáles son las principales exportaciones que realiza México hacia el mercado estadounidense. Podemos ver también que las tasas de arancel para todas son exentos, y de las primeras 4, la principal variación es la capacidad del cilindraje y la variación en los centímetros cúbicos. Y para la última tenemos que es para un motor diésel. El total de las exportaciones para el año 2019 fue 36.603.984 en dólares. Y a continuación también presentamos una tabla de exportaciones para el sector automotriz, pero esto es para realizado hacia el mercado canadiense. El total de las exportaciones es de 2.726.222.
En cuanto a las principales importaciones de los productos que conforman la industria automotriz a México y el arancel que están pagando, la información es la siguiente. Los principales 5 países de donde México importa estos productos o estas partes del auto vienen siendo Estados Unidos en primer lugar, China en segundo lugar, Alemania en tercer lugar, Japón en cuarto y Canadá en quinto lugar. El valor total de las importaciones que tuvo México en el ejercicio de 2019 fueron 27,000 millones de dólares en total, y cada uno de esos países pues tuvo una parte importante, más que nada Estados Unidos. Estados Unidos contribuyó con 15,200 millones de dólares, o el 56% del total de estas importaciones de México. China con 2,300 millones de dólares, lo cual fue el 8.77%. Alemania con otros 2,300 millones de dólares, o 8.61%, estos estuvieron muy pegados. Japón con 1,770 millones de dólares, o 6.52%. Y por último, Canadá con 1,300 millones de dólares, o el 4.96% de contribución de las importaciones totales que fueron en el ejercicio. Y los principales productos que se importaron de esos países, para empezar, en Estados Unidos tenemos en primer lugar las cajas de cambio y sus partes. En segundo lugar, temas de carrocería, accesorios, incluidas las de cabina. Y en tercer lugar, los bastidores. Aquí se paga un arancel del 3.3%. En China, el primer producto son igual los demás partes y accesorios de la carrocería. En segundo lugar tenemos frenos y sus partes. Y en tercer lugar tenemos ruedas, partes y accesorios con un arancel del 7.6%. En Alemania tenemos como primer producto cajas de cambio y sus partes, al igual que en Estados Unidos. En segundo lugar, accesorios de la carrocería. Y en tercer lugar, ejes con diferencial. Aquí es importante, dice 5.6% con un asterisco, porque es el arancel que aplica a toda la Unión Europea, no específicamente nada más a Alemania. En Japón tenemos en primer lugar cajas de cambio y sus partes. En segundo lugar, las demás partes, accesorios de carrocería. Y en tercer lugar, de nuevo, ejes con diferencial. Y por último, Canadá, tenemos como principales 3 productos: accesorios de carrocería, volantes, columnas y cajas de dirección, y cajas de cambio y sus partes, con un arancel del 4.3% en Japón y del 3.9% en Canadá. Ahora, después de analizar todo esto, vemos que hay diferentes estrategias o escenarios. El primero es en donde las empresas no decidan cumplir con estas reglas de origen y seguir con sus actuales procesos. Con esto va a llevar a diferentes estrategias. La primera es sencillamente pagar la tasa arancelaria, que actualmente es del 2.5, para los países que no cumplan con estas reglas, ya sea proveniente o no de la región del tratado. Otra es importar partes más baratas internacionales para así poder contrarrestar con el pago arancelario. Otra puede ser mover la producción, las plantas productivas, a zonas más competitivas en donde sea mucho más barato y dentro de la región. Otra es sencillamente, más complicado, renegociar el TEMEC, debido a que México está siendo obstruido con todas estas restricciones. O la otra, salirse del TEMEC debido a estas mismas restricciones. En cuanto al escenario B, el cual sería cumplir con las reglas de origen establecidas en el TEMEC, pues sería necesario incrementar el valor de contenido regional de un 62% que se tenía anteriormente en el Telecán a un 66% requerido actualmente, tomando en cuenta que este seguirá aumentando hasta llegar a un 75%. Esto significará para los productores un incremento de sus costos, así como una reestructuración salarial para los obreros encargados de los procesos de fabricación. Algunas de las propuestas que vemos viables para el cumplimiento de estas reglas es el hacer la mayor parte del proceso de fabricación dentro del territorio del país objetivo, esto tomando en cuenta que se va a elevar el costo de la mano de obra. Otra es pagar la mano de obra y promover la producción regional, esto tomando en cuenta que incrementará el costo de los vehículos, aumentará la pérdida en las utilidades y el posible cierre de empresas al no alcanzar las nuevas especificaciones necesarias. Y por último, sería promover la producción de partes automotrices en la región TEMEC, esto para alcanzar el valor de contenido regional necesario. Esto también dando oportunidad a la creación de nuevas empresas para satisfacer la demanda y con ello la creación de miles de nuevos empleos. Ahora, hablando dentro del escenario A, la competitividad de las empresas, especialmente en México, incrementará debido a la búsqueda en disminución de costos.
se buscará obviamente socios internacionales ya que no se requiere cumplir con las reglas de origen. En cambio, en el escenario B se desarrollará una competencia local para poder hacer los proveedores nacionales y regionales de estas empresas, por lo que las importaciones de partes, lo que antes era Corea, China, Alemania, entre otras partes, disminuirán, tratando de cumplir con estas restricciones, y las empresas que no alcancen estos cambios, estas restricciones, cerrarán. Bueno, pasando al impacto que tendrían las inversiones en México, si se toma el escenario A, habría una diversificación de mercados de inversión a áreas con mano de obra barata. Uno de los planteamientos que se tenían antes de la entrada en vigor del reciente tratado era mover las plantas que estaban en México al sur de Estados Unidos, donde hay más trabajadores no sindicalizados, además de tener un costo de energía más bajo que incluso el de México, siendo un factor importante en cuanto a la automatización de procesos. Hablando en el otro escenario, en caso de que se tomen las reglas de origen, habría un incremento de inversión extranjera directa. Es justamente lo que está pasando actualmente. A pesar de estas regulaciones, México sigue siendo pieza clave para inversión extranjera directa, rebasando a su vecino del norte por 8 lugares en el índice de confianza de Kearney 2020. Se ve reflejado en un aumento del 35% en inversión extranjera directa automotriz en este primer semestre. Hablando del impacto en la industria automotriz mundial, en caso de que no se tomen las reglas de origen, como mencioné anteriormente, habría un movimiento de inversión a otros países, especialmente asiáticos, por el bajo costo de mano de obra. En caso de que se tomen las reglas de origen, se sumarían costos, tiempo en secciones administrativas, repercutiendo en el precio por unidad y obviamente habiendo un encarecimiento de los productos y por lo tanto una posible baja en las compras. Lo que está pasando actualmente es que las empresas están solicitando el recurso de régimen de transición alternativo presentado en el TEMEC, el cual permite un periodo de 5 años póstumo a la entrada del TEMEC para que los diversos requerimientos se hagan de una manera más flexible. Alguno de las ventajas es en los costos de valor de contenido laboral, en el cual se baja de un 40% a un 25%, siendo esto significativo. Y por última instancia se puede tener hasta un valor de contenido regional de 62.5%, que es un beneficio muy grande porque es como se encontraba en el Telecam. Por último, concluimos que parte del cambio necesario para cumplir con las nuevas regulaciones del tratado implican varias modificaciones y pagos adicionales, los cuales para muchas empresas no estarán preparadas para aplicar en sus presupuestos. El pago del 2.5% del arancel para la exportación al mercado estadounidense puede implicar un gasto mucho menor que las modificaciones en los procesos de fabricación y los pagos salariales. La industria automotriz cuenta con un nuevo reto. El cumplimiento de las reglas de origen ya no solo se reduce al nivel de contenido regional mínimo de producto, sino que también abre las puertas a las necesidades de aumento de salarios, principalmente en México, donde $16 la hora puede ser algo desproporcionado para los salarios base que existen en el país. Como recomendación, sugerimos que se reduzcan y se simplifiquen las reglas de origen y el valor de contenido regional para la industria automotriz en el TEMEC. Este proceso puede llevar varios meses de negociaciones y aquí es donde se pueden estudiar todas las perspectivas que existen para este tema. Sin embargo, consideramos que es una mejor estrategia que la que fue tomada por los países participantes del tratado. Otra recomendación podría ser la diversificación del mercado de exportaciones de vehículos a otros países con un arancel cero o más bajo, pudiendo crear nuevos lazos comerciales y una baja en los riesgos debido a que la industria automotriz en México no dependería solamente de sus vecinos del norte. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias.